Bien, muy buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente a todos. Siempre es gratificante ver estas presentaciones, ver cómo la familia se une y la iglesia se une alrededor de esta vida, de este niño que apenas inicia su caminar en este mundo, al cual le deseamos todas las bendiciones posibles, larga vida, salud y sobre todo salvación en Cristo Jesús. Hace alrededor de 2400 años existió en Grecia un filósofo muy reconocido llamado Platón, quien fuera alumno de Sócrates. Platón tenía una visión muy particular del mundo. Él era lo que se conoce como dualista, es decir, él creía en dos realidades, dos mundos que existían simultáneamente. Para Platón, primero estaba este mundo, el mundo que conocemos, un mundo imperfecto, un mundo de sombras, y también otro mundo, un mundo llamado el mundo de las ideas, el cual era un mundo eterno, perfecto y no sensible, o sea, no susceptible a los sentidos. Era un mundo eterno, infinito. Para Platón, todas las cosas que existen en este mundo sensible no son más que sombras imperfectas y deformes de ideas perfectas que existen en el mundo de las ideas. Esas ideas originales reflejan esas sombras imperfectas y nosotros interactuamos con ella y vivimos en este mundo de sombras. Así, por ejemplo, para Platón, cuando vemos un círculo, lo que nosotros entendemos como un círculo, no es más que una sombra imperfecta de la idea de círculo que existe en el mundo de las ideas. Al preparar este mensaje, hermanos, yo no podía evitar pensar en esa filosofía platónica, porque el personaje que veremos hoy es como una sombra imperfecta de otro personaje. Hoy hablaremos de Jonás y el título del mensaje es Jonás, la sombra imperfecta. Lamentablemente, la figura de Jonás ha sido maltratada con el tiempo. Jonás es un personaje fascinante, un personaje complejo, con muchas capas, con mucho para estudiar. Tenemos muchas cosas que aprender de Jonás, pero siempre nos quedamos en lo básico. Y es porque lo hemos reducido a esta especie de fábula infantil. De hecho, es uno de los personajes más conocidos por los niños cristianos, niños no cristianos. La cultura popular ha sido responsable de que Jonás sea uno de los personajes más conocidos, pero no lo aborda en su justa dimensión, lo simplifica demasiado. Y esta idea ultra simplificada de Jonás nos ha impedido a lo largo de la historia profundizar en uno de los relatos más interesantes que hay en el Antiguo Testamento y con más carga simbólica y teológica. Este mensaje tiene como objetivo intentar al menos derribar ese mito del Jonás infantil para que empecemos a valorar el relato de Jonás en su justa dimensión, para que podamos aprender lo que Dios nos ha querido decir con esta historia maravillosa. Vamos a leer solamente el capítulo 1, lo vamos a leer completo, no es tan largo y es bastante conocido y la historia es fácil de comprender. Capítulo 1 del libro de Jonás tiene como título en la Reina Valera del 60, Jonás huye de Jehová. Y dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, versículo 9: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Versículo 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron, atención, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de adentrarnos en estas maravillosas historias que tú has dejado plasmada en tu palabra, para que tu iglesia sea edificada. Te pedimos que tu palabra penetre los corazones y que sea de edificación para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la cultura popular han convertido a Jonás en esta especie de villano, en esta especie de antihéroe. Así como Judas, guardando la distancia, Judas es sinónimo de traición, Jonás, en el entendimiento popular, es sinónimo de desobediencia. Este mensaje tiene 2 objetivos principalmente. Primero, entender el corazón de Jonás. Entender el corazón de Jonás, ver cuáles son sus motivaciones de una forma no ligera, un poquito más profunda de lo habitual. Segundo, entender qué representa Jonás. Primero, para poder entender su corazón, basta con entender el contexto que le tocó vivir a Jonás, y en ese contexto en el cual le tocó ejercer su ministerio profético.
Ahora bien, el libro de Jonás no nos informa de manera literal sobre su contexto histórico. No nos ubica en la historia, en el mismo libro. Pero eso no quiere decir que la Biblia no lo haga. En Segunda de Reyes 14:25, por ejemplo, se menciona a Jonás. En ese versículo se está hablando del rey Jeroboam II, un rey del Israel del norte. Y se menciona a Jonás como contemporáneo de ese rey. Es decir, Jonás ejerció su ministerio durante el mandato de Jeroboam II. Jeroboam II reinó del 782 al 753 antes de Cristo. Ahí ya nos vamos ubicando. Esto nos ubica a Jonás en un momento de la historia que nos da una pista acerca de las motivaciones de Jonás para hacer lo que hizo. Aquí no vamos a justificar la desobediencia, pero vamos a tratar de entender a Jonás para que aprendamos, como ya hemos aprendido tanto de él, pero para que aprendamos correctamente sobre la historia de Jonás. A ver, Jeroboam II fue uno de los últimos reyes de Israel. Sabemos, los que han estado estudiando, que el reino de Israel luego de Salomón se dividió en dos: reino del norte, un reino rebelde, y reino del sur, reino de Judá. Esto ocurre en el reino del norte. Jeroboam II era rey de Israel, el norte, y fue uno de esos últimos reyes antes de que el norte de Israel fuera invadido por Asiria. Esto quiere decir que a Jonás le tocó ejercer su ministerio justo cuando el imperio asirio estaba ganando fuerzas, se estaba expandiendo y ya empezaba a representar una amenaza directa contra el reino de Israel en el cual vivía Jonás. El imperio asirio era un imperio despiadado y cruel, bastante brutal, uno de los más sanguinarios de toda la historia. Cuando ellos invadían una nación o una ciudad, literalmente, hermanos, no dejaban piedra sobre piedra. Cuentan los historiadores que estas son algunas de las cosas que hacían los asirios cuando conquistaban alguna ciudad. Por ejemplo, empalar a los prisioneros, es decir, clavarlos en estacas y ponerlos en la vía pública. Desollar vivos a los líderes rebeldes. Hacían decapitaciones en masa y amontonaban las cabezas de los decapitados y literalmente hacían montañas de cabezas. Quemaban ciudades enteras. Jonás sabía que ese gran imperio estaba ganando terreno y que poco a poco se estaba convirtiendo en un verdugo potencial de Israel. La capital de ese imperio asirio tan sanguinario era una ciudad ubicada al noreste de Israel llamada Nínive. Ya vamos conectando los puntos ahí, ¿verdad? Y es precisamente a esa ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, a donde Dios está mandando a Jonás a decirles nada más y nada menos que la ira de Dios se levantará contra ellos, que su maldad ha llegado a Dios, a Jehová, y que Dios los juzgará. Lo acabamos de leer, versículos 1 y 2. Vamos a refrescarlo. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es fácil juzgar a Jonás. Lo difícil es ponerse en sus zapatos, en sus sandalias. Yo me imagino que al recibir ese mandato, Jonás se empezó a ver a sí mismo empalado, desollado, decapitado y quemado al mismo tiempo. No necesariamente en ese orden. Pero no solo a sí mismo,
a toda su gente, a su nación. Jonás conocía el contexto político. Jonás era un conocedor del momento geopolítico en el que él estaba viviendo. Pero Jonás también era profeta. Jonás conocía el contexto profético en el que se encontraba. Jonás, por ejemplo, fue contemporáneo de Amós y de Oseas, dos profetas que profetizaban juicio inminente contra Israel, bastante detallado y bastante literal. Jonás no explica en su libro la huida, no explica la razón de su huida al principio, en el capítulo 1 que leímos. Pero nosotros, conociendo el contexto ahora, el contexto político, tenemos una mejor idea de sus razones, una idea más acabada de sus razones. Él temía no solamente por su vida, sino por su nación. Es como que, para poner un ejemplo actual, Dios le ordene a una persona de Ucrania que vaya a predicar a Rusia y a decirle a ellos: mira, la ira del Señor se levantará contra ustedes porque su maldad ha llegado hasta Él. Para que lo entendamos mejor, Jonás se apresura a huir, se dirige a Tarsis. Según los eruditos, Tarsis se encuentra en España, en la costa de España. Es decir, que Jonás fue completamente opuesto. Dios lo mandó para un lado y él se fue para el otro lado, lo más lejos, o intentó irse lo más lejos que pudo. Y aquí, hermanos, es donde entramos en esa analogía del mundo de las sombras y el mundo de las ideas. Y a la vez, al segundo objetivo de este mensaje, que es entender qué representa Jonás. No solamente lo que él sentía y el relato como tal, que ya lo conocemos. ¿Qué representa Jonás para nosotros, para la iglesia? ¿Cuál es el significado teológico de esto que estamos leyendo aquí? Jonás, hermanos, es una representación imperfecta de Cristo. En teología existen lo que se llaman tipos y símbolos. Un tipo de Cristo es una persona, institución, objeto que representa en el Antiguo Testamento a Cristo. Cristo es el cumplimiento de todos los tipos. Por eso se le llama en teología el antitipo. Jonás es un tipo de Cristo. De ahí el nombre de este mensaje. Si seguimos la analogía de Platón, Cristo sería la idea perfecta, eterna e inmutable, mientras que Jonás es la sombra imperfecta y un poco deformada de esa idea. Ustedes se sorprenderían de ver la cantidad de elementos que relacionan a Jonás con Cristo. Algunos son equivalentes y otros son opuestos, pero no dejan de ser relevantes. Vamos a ver algunos de estos elementos, basado en el relato que acabamos de leer, que es el primer capítulo de Jonás. Primero, reacción al llamado soberano. Aquí hay un contraste. Jonás, al recibir el llamado de Dios para ir a predicar a Nínive, en vez de someterse y confiar en la sabiduría de Dios, lo que hace es confiar en su propia sabiduría. Jonás, en este punto, confía más en su razonamiento que en el de Dios. Él analiza la situación geopolítica, somete a esta ciudad de Nínive a su propio juicio moral, a su propio escrutinio, y él determina que ellos no merecen la misericordia de parte de Dios. Cristo, por su parte, según nos dice la palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Segunda relación, algo un poquito más visible. Ambos, Jonás y Cristo, se duermen en medio de una tormenta.
Dice el pasaje que acabamos de leer, el barco en el que iba Jonás fue golpeado por una gran tormenta, tan fuerte que literal parecía que el barco se iba a partir. Y que mientras eso sucedía, ¿qué estaba haciendo Jonás? Estaba durmiendo. Al verlo dormir, el capitán del barco se le acerca, le reclama, ya que Jonás no es marinero, no tiene experiencia en esos trabajos manuales para mantener la barca a flote. Él le dice, por lo menos clama a tu Dios para ver si Él nos libra, para ver si no perecemos. Ahí entonces los marineros echan suertes, como sea que lo hayan hecho, no tenemos detalles, y determinan que Jonás es la causa de aquella tormenta. Jonás lo confiesa todo, como ya vimos, incluyendo el hecho de que él es profeta y de que está huyendo del llamado de Dios. Los marineros desesperados entonces preguntan, ¿y qué haremos contigo? Allí es cuando Jonás pide, atención, Jonás pide, propone que lo lancen al mar para que se calme la tormenta y los marineros no tengan que morir por su causa. En contraste, Cristo, por su parte, estuvo en una situación similar. Los evangelios nos cuentan que Cristo iba con sus discípulos en una barca por el mar de Galilea y se desató una gran tormenta, una historia bastante conocida. Mientras la tormenta sacudía la barca, los discípulos luchaban por su vida, tal como lo hacían los marineros en la historia de Jonás. Y al igual que Jonás, Cristo dormía mientras tanto. Igual que a Jonás también, lo despiertan bruscamente y les reclaman, Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Jesús, a diferencia de Jonás, porque Jesús es Dios, Jesús les reclama por su falta de fe y procede no a decir que lo lancen al mar, procede a decirle al mar, cállate, y a decirle al viento, enmudece. Y el mar y el viento obedecen porque Dios ha hablado. Jonás es la sombra imperfecta y distante de ese varón perfecto que es Cristo. Jonás sabe que Dios ha mandado esta tormenta a causa de su desobediencia y lo sabe muy bien. Entonces toma la decisión más noble de su vida. Una decisión que eleva su figura en términos teológicos a nivel de tipo de Cristo. En el versículo 12, Jonás se ofrece, y estoy eligiendo cuidadosamente mis palabras, Jonás se ofrece a sí mismo para ser sacrificado, para que los miembros de la tripulación puedan salvarse. No fueron los marineros ni el capitán como que propusieron lanzarlo al mar o que amenazaron con lanzarlo al mar. Jonás se ofreció a sí mismo, una especie de microcosmos de la propiciación. Sacrifíquenme a mí para que ustedes se salven. ¿Para qué? Para que se calme la ira de Dios, propiciación, y ustedes puedan vivir luego de mi sacrificio. Sí, hermanos, el Jonás que tenemos como símbolo de desobediencia está aquí prefigurando al Salvador de la humanidad y simbolizando además la salvación misma en una especie de parábola viviente, de ilustración viva del Evangelio. Versículo 12, él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás aquí se está ofreciendo como una especie de cordero sacrificial para la salvación de esos marineros. Y en el versículo 13 vemos que los marineros, que aparentemente eran hombres nobles, habiendo escuchado de la boca del profeta Jonás que lo lancen al mar, ellos se resisten en principio. Ellos intentan
hacen lo imposible para no tener que lanzarlo. Versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. En otras palabras, atención, los marineros intentan a través de su esfuerzo salvarse a sí mismos por medio de sus propias obras. Pero todo esfuerzo es en vano, porque ellos no lo sabían, pero en ese momento se habían convertido en una ilustración viviente del Evangelio, en una parábola de la salvación a través de la gracia y de la sangre de Cristo. Ellos querían salvarse sin tener que derramar sangre inocente, sin tener que derramar la sangre de Jonás. Pero aquello era imposible, hermanos, porque la salvación que ellos estaban representando aquí es imposible sin derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Los marineros, al ver que sus esfuerzos para salvarse son inútiles, así como son los tuyos y los míos, entonces se rinden ante Dios y claman a Él. Versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, y no pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y en ese momento, hermanos, esa línea que separa a Jonás y a Cristo se va haciendo más delgada, porque estos hombres decidieron dejar de confiar en su propio esfuerzo para salvarse y clamaron al Dios que hizo el cielo, el mar y la tierra. Ellos entendieron que el sacrificio de Jonás era necesario para poder salvar su vida. Y la línea se sigue haciendo aún más delgada, se va desdibujando además, porque ahora estos hombres que simbolizan a la humanidad pecadora que es salva mediante el sacrificio del Cordero, ahora estos hombres cuyas vidas en nuestro relato hasta ahora no han sido más que una metáfora de la humanidad, entonces cruzan la línea de lo simbólico y reciben no solamente la salvación de sus vidas, sino la salvación de sus almas. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio e hicieron votos, es decir, consagraron sus vidas al Dios de los ejércitos. Bendita sea la palabra del Señor. Hicieron votos. ¿Recuerdan el capitán del barco cuando habló con Jonás y le dijo, clama a tu Dios? En ese momento era el Dios de Jonás. Bueno, pues ahora ya no es más el Dios de Jonás, es el Dios de ellos también. Y volviendo a nuestra analogía inicial, Jonás es la sombra imperfecta que habita en este mundo de los sentidos, en este mundo perecedero, imperfecto. Cristo es la idea, es el ser perfecto, es el ser eterno que existe desde antes de la creación. Pero no piensen, hermanos, que los paralelos entre Jonás y Jesús terminan aquí. Porque en el versículo 17 se nos presenta lo que probablemente es el más significativo de todos. Versículo 17, releemos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás, el profeta que había ofrecido su vida para la salvación de la tripulación, es llevado por la providencia divina al interior de un pez y estuvo allí por 3 días y 3 noches. Jesús, por su parte,
el que ofreció su vida para la salvación de la humanidad, estuvo sepultado por 3 días y 3 noches también. Jesús mismo era consciente de esta relación. Y Jesús profetiza su resurrección usando a Jonás como analogía. Vamos a leerlo, Mateo 12, versículo 40. Búsquenlo ahí. Sería bueno que lo proyectemos también. Mateo 12, versículo 40, Jesús hablándole a los fariseos que demandan una señal. Dice Jesús: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ellos no lo entendieron en ese momento, nosotros sí lo entendemos ahora. Dejen ese versículo ahí, no pasen la página, no cierren su Biblia. Jonás, ese personaje despreciado por la cultura popular, menospreciado por la iglesia y subestimado, es elegido por Dios para prefigurar la salvación de la humanidad. Cristo lo acaba de confirmar, y en ese mismo discurso, en esa misma alocución, Cristo resalta el ministerio de Jonás y se hace eco de los contrastes entre su persona y la persona de Jonás. Ahí mismo, versículo 41 de Mateo 12. Yo lo voy a leer a propósito de la Reina Valera del 95, porque me parece que lo expresa mejor que la del 60. Lean ustedes en la del 60 o cualquiera que tengan ahí. Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive, esto es Jesús hablando, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Jonás es la sombra de lo perfecto. Cristo es lo perfecto. En este lugar hay alguien que es más grande que Jonás, dijo el Señor. Jonás es solo uno de los tantos tipos de Cristo que existen en el Antiguo Testamento. Evidentemente, Jonás no está a la altura de Cristo en ningún sentido. Cristo mismo lo resalta aquí. En este lugar hay alguien que es más que Jonás, refiriéndose a sí mismo. Pero eso no denigra a Jonás, al contrario, lo eleva, porque así son los tipos y símbolos, hermanos. Son representaciones imperfectas de algo perfecto. Jonás, en esa humana imperfección que nos caracteriza a todos, Jonás se arrepiente de su desobediencia, se ofrece a sí mismo para salvación de otros y decide obedecer a Dios. Y los que hemos estudiado el libro de Jonás, los que han leído el libro completo, saben que Jonás no dejó de cometer errores. Saben que Jonás no pasó de ser un hombre imperfecto a ser un varón perfecto. No, él siguió, él obedeció a Dios. Pero él cometió errores una y otra vez, como los cometemos todos, aún después de recibir a Cristo en nuestras vidas. Los que han leído el capítulo 4, el último capítulo de Jonás, saben del incidente de la calabacera. Saben que Jonás, por ejemplo, ya habiéndose arrepentido y habiendo obedecido a Dios, habiendo predicado, habiendo sido usado por Dios para el avivamiento más grande de la historia de la humanidad, Jonás se enoja contra Dios sin razón, por una tontería. Y Dios le reprende. Pero lo importante en esta historia, hermanos, es que Jonás cumplió con su llamado. Él va a Nínive, a la capital del imperio asesino que está a punto de invadirlos, y profetiza. Y Dios usa esa predicación de Jonás para realizar ese avivamiento histórico, en donde se estima que por lo menos más de 140,000 personas se arrepintieron y se convirtieron. Toda una ciudad
se humilla ante Dios, se arrepiente de sus pecados y se declara ayuno y cilicio para todos. Leamos solo el versículo 5 del capítulo 3 para corroborar esto. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Nínive, la capital del imperio asesino, a través de la predicación de Jonás, el desobediente. Conclusión, hermanos. Jonás no personifica la desobediencia. Todos nosotros lo hacemos. Todos somos culpables. Jonás no es ni más ni menos culpable que nosotros, ni más ni menos culpable que Adán. Antes de menospreciar a Jonás o de subestimarlo, subestimar su ministerio, piensa que a pesar de su imperfección, Dios lo usó a él como instrumento de salvación, primero para una tripulación y segundo para toda una ciudad. Entonces, sabiendo eso, órale a Dios para que te use a ti, al menos de una forma similar. Antes de subestimar a Jonás, procuremos más bien presentarnos delante de Dios como lo que somos, pecadores en proceso de santificación, y procuremos que el Señor nos use a nosotros para que otras personas puedan ser salvos a través del Evangelio, ese mismo Evangelio que prefiguró ahí Jonás. Yo les invito a que lean el relato completo. Por razones de tiempo no lo vamos a ver completo. Lean este libro, pero léanlo con otros ojos. Véanlo de una forma más informada ahora, en oración, para que Dios les muestre cosas. Hay muchas cosas entre líneas ahí. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu gran misericordia, porque tú has sido propicio a nosotros y nos has permitido entender las verdades que tú has dejado reveladas en tu palabra escrita. Señor, permite que tu iglesia sea edificada, penetra los corazones, quebrántalos si es preciso, ayúdalos a que el Evangelio sea propicio a ellos para la salvación de sus vidas y de sus almas. En el nombre de Jesús. Amén.